Hola, soy Brian de Arfontes. En Arfontes vamos explicando el texto de la Biblia desde el idioma original, un versículo a la vez. Hoy nos corresponde Romanos 5, del 12 al 21. Vamos a hacer dos videos de esta porción. En este primer video vamos a ver lo que es el propósito del texto y en el siguiente video vamos a entrar un poquito más en lo que es la estructura del mismo párrafo. Hoy vamos a estar viendo Romanos 5 del 12 al 21. Y bueno, pues en cuestión del propósito del texto, algunos han postulado, vemos aquí, que dice aquí por tanto. En griego es dia tofto, que quiere decir que la causa de este texto se encuentra en algo que escribe el autor, que escribe Pablo anteriormente. Entonces algunos eruditos piensan que eso se encuentra desde el 5, 6 al 11. Otros dicen que se encuentra en todo el párrafo desde el 1 hasta el 11. Y otros dicen que la causa de que Pablo escribe lo que escribe aquí se encuentra en toda la carta anterior a esta porción de la escritura. Podemos decir desde el 1:18 hasta el 5:11. De hecho, viendo cómo Pablo escribe, yo creo que Pablo está recordando todo lo que él ha escrito desde el 1:18 hasta el 5:11, lo está resumiendo y está dando una ilustración usando la tipología entre Cristo y Adán, o más bien Adán es el tipo y Cristo es el antitipo, ¿verdad? Cristo cumple el tipo, la ilustración, el ejemplo de Adán. Pero él va más allá y en ciertas maneras él es todo lo contrario a Adán. Adán desobedeció, Cristo obedeció. Pero veamos en el 14 que Adán es figura del que había de venir y sabemos que Cristo es el que había de venir. Pero muy bien, déjenles voy a explicar que por qué creo que Pablo está recordando todo lo anterior y está ilustrando todo lo anterior, está resumiendo todo lo anterior en el 5:12 al 21. Primero, vemos que desde el 12 hasta el 14, Pablo da su mayor énfasis en explicar lo que es el pecado. Eso es algo en que Pablo se concentra desde el 1:18 hasta el 3:20. Vemos también temas de la ley ahí, como vemos el tema también de la ley aquí. Y luego desde el 15 hasta el 17, Pablo no deja el tema de Adán, Pablo no deja el tema del pecado, pero introduce aquí la idea de la justificación por Cristo. Y recordamos bien, ¿verdad?, que desde el 3:21 hasta el 5:11 hemos hablado mucho de lo que es la justificación por la obediencia, la muerte y la resurrección de Cristo. Y Pablo se enfoca en esta parte desde el 15 hasta el 17 en esos temas. Que como Cristo cumple la figura o el tipo que encontramos en Adán, pero en forma contraria, ¿verdad? Vemos que el don no fue como la transgresión, ¿verdad? Vemos que con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio, y luego Pablo sigue, y luego nos dice que es por Jesucristo la gracia y el don de la justicia. Así que vemos que Pablo explica cómo Cristo es todo lo contrario a Adán. Y de hecho Cristo está haciendo todo lo que Adán hubiera hecho. Entonces vemos esa tipología, si queremos llamarlo así, de Adán y Cristo, o vemos la ilustración entre Adán y Cristo. Y luego en el 18 y en el 19 vemos que Pablo llega a la conclusión del párrafo y quizás la conclusión de todo lo que ha venido diciendo hasta el momento, que por la transgresión de uno vino la condenación, pero de la misma manera, por la justicia de uno, vino la justificación de vida. Y vamos a ver más al fondo cuando vemos la estructura versículo por versículo.
¿verdad? Y luego Pablo termina esta parte con el 20 y el 21 explicando de nuevo que la justicia, los muchos serán constituidos justos, dice en el 19, pero por la obediencia de Cristo, vemos aquí, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos, muchos serán justos por la obediencia de Cristo. Y luego Pablo recuerda que la ley también tiene un propósito, pero esa ley no es, Dios no la dio para justificar al hombre. De hecho, vemos aquí que Dios dio la ley, interesantemente, vemos aquí, para que la ley tenía un propósito, y ese propósito era para que el pecado abundase. Y eso da entrada a la gracia de Dios. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y eso es para que nosotros, o para que la gracia reine por la justicia. Vamos a ver esos detalles más al fondo en el segundo video, pero a grandes rasgos, Pablo está recordando e ilustrando todo lo que él ha dicho hasta el momento en la carta, pero también a la misma vez, él está preparando al lector para lo que viene. Muy bien. Y bueno, pues básicamente está preparando al lector para lo que él va a estar escribiendo desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8, quizás más allá también del capítulo 8. Vemos aquí que Pablo resume a toda la humanidad en dos personas, en Cristo o en Adán. Todos estamos o en Cristo o estamos en Adán. Si uno está en Cristo y eso, bueno, pues él desglosa con más detalle desde el 6 hasta el 8. Si uno está en Cristo, tiene la gracia, tiene el perdón, uno produce fruto para con Dios, la obediencia a Dios, ya no sirve al pecado. Pero si uno está en Adán, uno está bajo la ley, uno está bajo pecado, el pecado se señorea sobre él, y eso es lo que uno tiene en Adán. Pero si uno está en Cristo, uno tiene un caso, una situación completamente diferente. Y vamos a estar hablando. Entonces uno o está en Cristo y tiene la gracia, o uno está en Adán y está bajo el pecado. Así que Pablo está recordando e ilustrando todo lo que él ha enseñado, todo lo que él ha estado enseñando hasta el momento, pero también está preparando el lector para lo que viene después, con esa idea de dos ámbitos, o de estar o en Adán o de estar en Cristo, y la diferencia de la identidad y la diferencia que marca la salvación en la vida de una persona. Así que, mi querido oyente, ¿a quién pertenece? ¿Usted pertenece a Adán o pertenece a Cristo? Si usted no pertenece a Cristo, le ruego el día de hoy que se reconcilie con Dios por medio del Señor Jesucristo. Porque solamente por esa justicia, no es por la ley ni por ninguna ley. No es por la ley que Dios le dio a Moisés y no es por ninguna otra ley que uno pueda salvarse, que uno pueda estar bien con Dios. Es solamente por la obediencia de uno, por la obediencia de Cristo, que uno puede ser justo delante de Dios. Así que yo le ruego que crea en Cristo y lo que Él hizo por usted en la cruz el día de hoy. Que Dios los bendiga.